Hola, bienvenido, bienvenida, bienvenidos a nuestro canal y a un nuevo vídeo. Palermo cuenta con una envidiable historia milenaria y así lo demuestran los numerosos atractivos de diferentes épocas repartidos por toda la ciudad. Entre los edificios históricos más importantes se encuentran la catedral, la capilla palatina y el Palacio Normando, nada menos que la residencia real más antigua de Europa. En este vídeo recorremos estas maravillas arquitectónicas, nos adentramos en sus interiores y descubriremos su historia y curiosidades. ¿Listo para conocer el mejor legado árabe normando de Palermo? El Palacio Normando o Palacio Real de Palermo tiene una larga y compleja historia. En las zonas subterráneas aún se pueden ver los restos de los primeros asentamientos púnicos, sobre los cuales los cartagineses y luego los romanos construyeron sus estructuras defensivas. En el siglo IX los árabes ocuparon Sicilia e hicieron de Palermo su espléndida capital. El emir de Palermo hizo edificar aquí su alcázar. Por último, llegaron los normandos que expulsaron a los árabes y reconstruyeron la ciudad. Roger II de Hauteville, el primer rey normando de Sicilia, convirtió el alcázar árabe en un palacio de legendaria belleza. El Salón de Roger y la Capilla Palatina son las únicas salas que han sobrevivido de aquella época. El período de esplendor del Palacio Normando y de Palermo continuó con el emperador Federico II de Hohenstaufen. En 1556, el complejo se convirtió en residencia de los virreyes españoles. Estos remodelaron el palacio construyendo patios porticados y la fachada renacentista que da a la plaza del Parlamento. Hoy el Palacio Real desempeña una importante función administrativa y es Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO desde 2015, junto con la Catedral de Palermo. La Capilla Palatina es la parte más impresionante del Palacio Normando. Roger II mandó a construir la capilla en 1130, año de su coronación, y en 1140 se consagró. El espacio es un maravilloso entrelazamiento entre las culturas occidental, árabe y bizantina, que se evidencia tanto en la arquitectura como en la riquísima decoración. Esto refleja la pluralidad de pueblos, lenguas y culturas que convivían en aquella época en el Reino de Sicilia. La capilla está completamente cubierta de espléndidos mosaicos sobre un fondo dorado, típico del arte bizantino, pero también tiene mocárabes que esperaríamos encontrar en una mezquita islámica. Los materiales utilizados han sido escogidos con extremo cuidado para crear una imagen de magnificencia. Las tres naves están divididas por columnas de granito proveniente de Egipto y de mármol cipollino, una variedad de mármol con vetas verdes que proviene de Grecia. El intrincado diseño geométrico del suelo de mármol está hecho con pórfido, serpentina y granito. Miles y miles de azulejos dorados cubren casi todas las superficies, con escenas del Antiguo Testamento en la nave central, mientras que las naves laterales muestran las historias de los santos Pedro y Pablo. La impactante imagen del Cristo Pantocrátor domina el ábside central. Con la mano izquierda sostiene el Evangelio abierto en el versículo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no camina en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El texto está escrito en griego en la página izquierda y en latín a la derecha. En la pared opuesta se hallaba el trono real, desde el cual el rey asistía a las funciones ante la mirada del Cristo Todopoderoso. Encima está Cristo con San Pedro, San Pablo y los arcángeles Miguel y Gabriel.
La cúpula tiene otro Cristo Pantocrátor rodeado por 4 ángeles y 4 arcángeles, vestidos con trajes bizantinos. La traducción más común de Pantocrátor es Todopoderoso. En este sentido, Pantocrátor es una palabra compuesta formada a partir de las palabras griegas pan, es decir, todo, y kratos, que significa fuerza o poder. La figura de Cristo Todopoderoso también se ve en la Catedral de Monreale, templo que visitaremos en los próximos episodios. En el segundo piso del Palacio de los Normandos se pueden visitar algunas salas de los apartamentos reales. Cada estancia parece un mundo aparte, como si estuvieras visitando muchos palacios distintos, sin moverte del centro de la ciudad de Palermo. Aquí verás la Sala de Hércules, donde ahora se reúne el Parlamento siciliano, tal como se hacía en la Edad Media. Por lo general, los visitantes no pueden acceder a la sala de reuniones, pero se puede admirar su interior a través de una de las puertas. La Sala del Virrey toma su nombre de los 21 retratos de virreyes, lugartenientes y presidentes del Reino Borbón de Sicilia, pintados a finales del siglo XVIII y principios del XIX. Desde aquí se accede a la Sala Pompeyana, también conocida como la Sala de la Reina, encargada por María Carolina de Habsburgo-Lorena, esposa del rey Fernando III de Sicilia. Las refinadas decoraciones neoclásicas están inspiradas en las descubiertas en las excavaciones de Herculano y Pompeya. Se cree que la estancia se utilizaba como sala de recepciones y banquetes. Una sala muy especial del Palacio Real es la Sala China. Entre finales del siglo XVIII y principios del XIX, en las cortes europeas estaba de moda tener en los palacios un salón decorado al estilo chino. El Palacio Real de Madrid también cuenta con una sala decorada con motivos y porcelana china. Todo lo que queda de la antigua torre medieval Yoharia es la Sala de los Vientos. Fue una de las 4 torres utilizadas para defender el núcleo árabe normando del palacio. Esta es la antigua parte árabe del castillo. La Sala de los Vientos conduce al Salón de Roger, la habitación más bella y llamativa de los apartamentos reales. Está en una de las partes más antiguas del palacio y parece un sueño árabe. La sala fue creada por Roger II, pero los mosaicos fueron encargados por su hijo Guillermo I. A diferencia de la Capilla Palatina, aquí el tema de los motivos decorativos no es de carácter religioso, sino hedonista. Los visitantes con una entrada para el Palacio de los Normandos también pueden acceder a los Jardines Reales. Un lugar tranquilo para relajarse antes de seguir explorando la ciudad de Palermo. Las entradas para visitar el Palacio de los Normandos y la Capilla Palatina se pueden comprar en la taquilla ubicada frente al palacio. Te recomendamos encarecidamente reservar una entrada en el sitio web oficial. De lo contrario, incluso en la temporada media, es posible que tengas que hacer una larga fila bajo un sol abrasador. Los martes, miércoles y jueves los apartamentos reales están cerrados al público por actividades parlamentarias. La Capilla Palatina está abierta a los visitantes todos los días, excepto cuando allí se celebran funciones religiosas. La entrada cuesta 19 € y te permite visitar todo el complejo monumental, pero no olvides de que los apartamentos reales solo se pueden visitar de viernes a lunes. Si visitas solo la Capilla Palatina, el precio es de 16 €. Cruzando el Parque Bonanno, en un corto paseo llegamos a la Catedral de Palermo. Para muchos, la iglesia es el edificio más bello de la ciudad.
Su gigantesca estructura es un conjunto de diferentes estilos y arquitecturas que dan testimonio de la historia del edificio. Construida hacia 1185 y dedicada a la Santísima Virgen María de la Asunción, desde 2015 la catedral forma parte del patrimonio de la UNESCO. El diseño original era principalmente normando, caracterizado por las imponentes torres y la sólida apariencia de fortaleza del exterior. A lo largo de los siglos, la catedral tuvo varias ampliaciones y renovaciones, cada una de las cuales dejó su huella. Durante los siglos XIII y XIV se incorporaron elementos góticos, como arcos apuntados y tracerías intrincadas. Estas adiciones brindaron una sensación de ligereza y elegancia a la estructura. La influencia catalana en la arquitectura es evidente en los elementos decorativos, como el portal de estilo gótico catalán y los relieves tallados que adornan la fachada. Estas características se añadieron durante el siglo XV, cuando Sicilia estaba bajo el dominio de la Corona de Aragón. Asegúrate de dirigirte a la parte trasera de la catedral para ver la fachada de los ábsides. Es una de las partes donde hay menos alteraciones arquitectónicas. Es un recordatorio de que los árabes alguna vez gobernaron Sicilia. Sicilia estuvo bajo dominio islámico durante más de 2 siglos antes de la conquista normanda en el siglo XI. El interior de la Catedral de Palermo es sobrio, pero contiene numerosos tesoros artísticos como la Capilla de Rosalía. Ella es la patrona de Palermo, y se dice que una vez curó a la ciudad de la peste. La característica más curiosa de la catedral es una línea de bronce grabada diagonalmente en el suelo, con los signos del zodíaco espaciados uniformemente a lo largo de ella. Es un calendario. La luz del sol que entra por un agujero en una de las cúpulas brilla sobre la línea al mediodía, iluminando la época actual del año. La Catedral de Palermo se construyó aproximadamente al mismo tiempo que la vecina Catedral de Monreale. El templo fue encargado por el arzobispo anglo-normando de Palermo, Walter O'Famil, mientras que Monreale fue construida por el rey Guillermo II. El arzobispo y el rey eran archirrivales, competían por el poder y una alianza con el Vaticano. Cada uno quería superar al otro y las catedrales se convirtieron en una especie de competencia. La Catedral de Palermo, construida por la Iglesia, tiene un exterior exuberante, mientras que la Catedral de Monreale recibió un interior impresionante. La iglesia sirvió como lugar de coronaciones reales, solidificando el poder de los reyes normandos que gobernaron la isla en los siglos XII y XIII. El más notable de estos monarcas fue Roger II, el primer rey de Sicilia, quien fue coronado en la catedral en 1130. La catedral es también el lugar de descanso final de varios reyes normandos y emperadores del Sacro Imperio Romano Germánico. Aquí descansan Enrique VI, el emperador alemán Federico II y Roger II, al igual que las reinas Constanza de Sicilia y Constanza de Aragón. La presencia de estas ilustres figuras subraya la importancia de la catedral como símbolo de autoridad política y religiosa. A lo largo de su historia, la Catedral de Palermo ha estado en el centro de las luchas de poder entre las distintas facciones que competían por el control de Sicilia. El templo fue el lugar de la famosa rebelión Vísperas Sicilianas, en 1282. Esta rebelión condujo al derrocamiento de la dinastía angevina y al establecimiento del reino independiente de Sicilia, bajo la corona de Aragón. El tesoro de la catedral alberga una colección de preciosos artefactos religiosos que incluyen vestimentas, cálices y relicarios. Entre las piezas más significativas se encuentra la corona de Constanza de Aragón,
una obra maestra de la orfebrería medieval que refleja la riqueza y el poder de los monarcas sicilianos. ¿Vale la pena visitar la Catedral de Palermo? Definitivamente vale la pena venir a admirar el magnífico exterior. Pero ya que estás, echa un vistazo al interior, que es gratis. Hay muchas otras iglesias en Palermo con interiores mucho más bellos. Por ejemplo, la Iglesia de Jesús es un templo increíblemente decorado, y el tercero más grande de Palermo. La entrada a la nave de la catedral es gratuita, todo lo demás es de pago. Hay varias opciones de entradas, dependiendo de lo que quieras ver. Por 15 € puedes verlo todo, incluidas las tumbas, el tesoro, las criptas, la terraza de la azotea y el museo diocesano. Quizás la mejor parte de la visita a la catedral es subir a la azotea para disfrutar de las vistas. ¿Vas a visitar Palermo? En el canal encontrarás otras videoguías de Sicilia, te invitamos a verlas y comentarlas. Gracias por acompañarnos hasta aquí y hasta pronto.